si yo me la llevo. Y continuamos con la emisión estelar de Noticias 16. Ya tenemos con nosotros a Minú Tavares Mirabal, presidente y fundadora del partido Opción Democrática. Buenas noches, maestra, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Kelvin, por invitarme. La verdad, tenerla aquí con tantas lluvias que cayó esta tarde y con su compromiso ser presidenta de un partido no es tan fácil. Bueno, tenemos que acostumbrarnos un poco, aunque uno no quiera acostumbrarse a la irresponsabilidad de las autoridades con respecto a esos temas. Es tremenda la falta de previsión, es tremendo que cada año se repitan las mismas tragedias y que las autoridades no asuman que tienen no solamente que prevenir, sino que también tienen que tomar medidas y cumplir con las responsabilidades que tienen el ayuntamiento, por ejemplo, que da los permisos, que no revisa, que no le da mantenimiento a las obras, como si pudiera la gente conformarse con escuchar que eso se construyó hace 20 años y que entonces es culpa de quienes lo construyeron hace 20 años. O sea, cada año, cada noviembre, aquí ocurre una tragedia. Y ahora están ocurriendo también en marzo y probablemente se extiendan más porque esta ciudad es una ciudad que está creciendo y que están haciéndose obras sin ninguna previsión, como yo decía hace un momento. Y eso es al costo de la vida de las personas que viven en la ciudad. Y hablando de eso, doña, estamos llenos de túneles que se inundan cada vez, como usted decía hace un minuto, cada vez que cae una lloviznita. Y bueno, ya vemos las calles, los callejones de nuestros barrios, cómo se convierten en ríos que arrastran las vidas y los bienes de las personas que viven en ellos. Y hablando de esa situación de prevención, la falta de política pública, y extrapolando eso con la situación actual de la cárcel La Victoria, nadie se quiere hacer responsable de esa tragedia. Pero ¿cómo que nadie se quiere hacer? Es que hay responsables. El gobierno actual dice que la oposición dice que el gobierno. Pero ¿cómo va a ser la oposición responsable de la administración de una cárcel? O sea, ¿quién es responsable? El gobierno es el responsable. Y es el gobierno el que no ha sido capaz de tomar las decisiones que le ofreció al pueblo dominicano, porque este gobierno resultó electo ofreciendo un cambio. Y uno de los cambios fundamentales que este país necesita tiene que ver con el tema de las cárceles. O sea, la cárcel es el lugar donde las personas están más desprotegidas, donde dependen más de las autoridades, dependen más de sus carceleros. O sea, en un hospital la familia no está conforme y siempre tiene la opción de llevarse al paciente o de tratar de moverlo para otro lado, de buscar los mecanismos para solucionarle el problema de salud. Pero en una cárcel la persona no depende de todo para sobrevivir. Y resulta que eso no está garantizado. O sea, depende totalmente de las autoridades. Ya se habla de 11 muertos. O sea, el hacinamiento. Sí. El hacinamiento existía y existe ahora. Vamos a decir que es culpa de los gobiernos anteriores. O sea, ¿qué se ha hecho? ¿Cuáles son las autoridades que se han designado ahí? ¿Cómo es posible que veamos uno de los desaparecidos? Yo escuchaba a su mamá decir que todos los meses tenía que gastar 12,000 pesos en llevarle comida para garantizar que se alimentara. O sea, que la responsabilidad no es solo de tener a las personas privadas de libertad en condiciones dignas, porque las personas pierden la libertad de movilizarse, pierden libertades
de carácter político, de ciudadanía, pero no pierden sus derechos humanos. Doña Minú, ¿a qué usted entiende que no se ha abierto la cárcel Las Parras? ¿Una decisión política o no? Bueno, todas las decisiones de un gobierno, todas son políticas. Abrir la cárcel o no abrirla. Mantenerla así, diciendo con el argumento de que no tiene todas las condiciones, es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad porque mientras tanto, esas mismas personas privadas de libertad están hacinadas en una cárcel que hace tiempo que se ha denunciado y que se ha denunciado las condiciones inhumanas, imposibles en que está esa cárcel y sin embargo, pues se tiene una cárcel nueva que se ha construido a un costo extraordinario de dinero, que es un dinero que pagamos todos los dominicanos y dominicanas, y entonces no se abre la cárcel diciendo que no tiene todas las condiciones. Eso es una excusa que a mí me parece inaceptable. La semana pasada, Participación Ciudadana le pidió al presidente Luis Abinader que suspendiera la semanal. ¿Cuál es la posición del Partido Opción Democrática? Mira, yo entiendo que el presidente tiene todo el derecho de hacer una rueda de prensa, desde mi punto de vista, y hablar de los temas que los periodistas le pregunten. Lo que no puede es convertir esa semanal en un acto propagandístico, porque el presidente es también candidato. Sí. Entonces ahí hay un límite que hay que respetar. Yo particularmente, en un país como el nuestro, en donde de ninguna manera se entiende que el presidente candidato tenga que pedir una licencia a sus funciones, entonces tampoco tú le puedes pedir que haga una licencia en la responsabilidad que tiene de informarle al país de lo que hace. Lo que no puede es hacer de eso un acto de propaganda de su candidatura. Y en eso la prensa debería jugar un papel importante. Debería preguntarle, hacerle las preguntas que tiene que hacerle, no para que, porque también ha habido muchas denuncias en ese sentido, y eso es lo que sí que no se puede hacer, que el equipo de prensa no permite a los periodistas hacer las preguntas que quieren hacer, que ha estado controlando la libertad de expresión y de búsqueda de información en esa semanal. Por lo tanto, se entienden declaraciones y posicionamientos como lo de Participación Ciudadana, porque existe un temor real. Pero de verdad, si el presidente está en funciones, pues... Doña Minú, Ángel ha convocado a un debate presidencial y hemos visto que ha dejado afuera varios candidatos que aspiran también a la denominación presidencial. ¿A qué se debe esto? Bueno, a una diferencia abismal entre lo que dicen defender y lo que hacen. Es decir, ellos anuncian que van a hacer un debate, Ángel, un debate para fortalecer la democracia y entonces actúan simplemente negando con esa actuación lo que dicen. ¿Por qué? Porque están excluyendo. Y en una democracia tú no puedes tener una actitud excluyente, que es lo que está haciendo. O sea, y Ángel no debiera hacer eso, pero eso es un problema que trasciende a Ángel. O sea, Ángel, si tú quieres, está haciendo lo que ellos hacen, poniendo los candidatos que ellos quieren poner y que defienden sus intereses de ellos, los que ellos entienden que son sus intereses. Ahora bien, en la República Dominicana lo que tendría que haber es verdaderos debates que sean organizados por el órgano electoral. Y en ese caso, entonces, sí, la Junta Central Electoral está obligada a incluir en ese debate a todos, absolutamente todos los que aspiren o las que aspiren. Doña Minú,
a hacerlo democrático, porque para que sea democrático tiene que tener la participación de todos. Así sí, es. Exactamente, porque en una democracia el criterio que ha utilizado Ángel es inaceptable. O sea, es por mayoría. ¿Cómo? Entonces no existen las minorías en el país. O es inaceptable, por ejemplo, que haya candidatos que no tienen más de un 5%. No debieran existir esos candidatos. O sea, es muy... no hay manera de que puedan darle al país una explicación aceptable. Así es. Doña Minú, la ONU ha solicitado al gobierno refugiar a los emigrantes haitianos que llegan al país y a no deportar los que están de manera irregular. ¿Cuál es la posición oficial de Opción Democrática? Bueno, Opción Democrática no tiene una posición oficial con respecto a este tema. Como entiendo yo que no hay una posición oficial tampoco del gobierno hasta ahora, porque lo que han hecho es negar que ese pedido se haya recibido. Pero es innegable que hay un conflicto difícil de manejar para un país limítrofe como el nuestro, sí. Con una migración de carácter irregular como la que tenemos y con un descontrol, con una falta de control gubernamental con respecto a las fronteras, al innegable también y permanente flujo irregular y la trata de personas y de otras cosas en esa frontera. O sea, nosotros tenemos una frontera que es muy porosa, que sirve para traficar todo. Entre ese todo están las personas. Entonces, si no hay un control en la frontera, una situación como esta, de una falta total, de una crisis total de gobernabilidad en el país vecino, la preocupación de las personas con respecto a qué pasaría con unos campamentos de refugiados en la República Dominicana, también es legítima y hay que considerarla. Entonces, refugiado aquí en el país, doña Minú. ¿Cómo? Refugiado en el país. No, eso es lo que se está pidiendo. Se está diciendo que se haga. Es lo que han ha solicitado la ONU, sí. Lo que ha solicitado. Entre comillas. Entre comillas, por lo menos el ACNUR, que tiene una responsabilidad, ¿verdad?, con respecto a ese tema. Eso es lo que hace, ocuparse de los derechos, del bienestar de los refugiados. Ahora, ¿hay posibilidades en la República Dominicana para garantizar ese bienestar? Es muy, muy difícil que lo podamos hacer sin que ello ponga en peligro también la estabilidad de este lado con respecto al aumento que va a ocurrir, porque en la medida en que se incremente esa crisis, pues la gente sale despavorida, huyendo. ¿Y cuál es la política de otros estados? La política es la de tratar de detener esa migración y la de devolver a esas personas que están huyendo de la situación por la que está atravesando Haití. ¿Y qué haría Opción hoy cómo Bahamas devolvió a Haití más de 100, como 300, sí. como 300 personas y eso también es un acto inhumano, porque ¿qué puede pasar? Y tenemos que considerar también que se trata de seres humanos. ¿Y qué haría Opción Democrática de ser favorecido por el voto de los dominicanos para solucionar o buscar una solución a esta crisis? Mira, Opción Democrática apostaría por la búsqueda de una solución que sea y que incorpore una intervención de carácter humanitario en primer lugar, porque es lo que hay que hacer en el país. Opción Democrática
no estaría de acuerdo con una intervención de carácter militar, porque nosotros en nuestra Constitución establecimos claramente que creemos en la soberanía y en la autodeterminación. Cualquier solución que haya en Haití tiene que ser y tiene que pasar. Pero con esa pandilla que hay, doña Minú. Bueno, o sea, hay que buscarle una solución, hay que buscar una solución que sea una solución económica, que sea una solución humanitaria, que sea una solución de carácter social y que atienda esos problemas. Porque las intervenciones militares que ha habido en Haití hasta ahora, lo que han hecho es empeorar la situación. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a apostar a ese mismo tipo de soluciones que han demostrado no solamente ser ineficientes, sino traerle más problemas a ese país, que siga siendo ingobernable? O sea, ¿qué pasó con la intervención luego del terremoto en Haití? ¿Qué pasó? O sea, lo que hacía falta ahí era una intervención militar. Ese país fue ocupado militarmente por fuerzas extranjeras. Y luego quedó peor, sin ninguna institución. Todo lo que han hecho esas intervenciones en Haití es empeorar esa situación, es destruir la poca institucionalidad que alguna vez hubo. Eso es lo que queremos que vaya a ocurrir. O sea, la solución que se ha estado buscando a los problemas en Haití definitivamente no es la que va a solucionar allí esos problemas. La ayuda que se aprobó con posterioridad al terremoto, y no debemos olvidarlo, a Haití llegó solo un 1% de esa ayuda. Un 1% de esa ayuda con posterioridad al terremoto. O sea, eso es que estamos creyendo que va a significar el fin de esos problemas. Doña Minú, claramente yo creo que no. Doña Minú, cuando anunciamos su participación, me pidieron que le preguntara cómo usted evalúa la política económica de este gobierno y el tema de la inseguridad ciudadana. Desde mi punto de vista, esos fueron los temas fundamentales de la campaña del PRM y de Abinader para ganar en las elecciones de 2020. Y yo le haría esa pregunta a los dominicanos y dominicanas, que tienen una canasta familiar hoy que está por encima de los 44,000 pesos. Entonces es la situación económica, lo que ellos prometieron de mejorarle la calidad de vida al pueblo dominicano, es una calidad de vida que significa hoy una situación para los dominicanos en la que lo que ganan no les alcanza ni siquiera para cubrir un tercio de lo que costaría seguir vivo, alimentándose, teniendo 3 comidas. Y encima de eso tampoco, y lo ha denunciado nuestro diputado José Horacio Rodríguez, tampoco se cumple con la ley de indexar el salario para que la gente no tenga que pagar impuestos por salarios que no le alcanzan ni siquiera para tener la tres caliente en su mesa. ¿Y en tema de la inseguridad? Bueno, y la inseguridad ciudadana sigue siendo también una materia pendiente. Sigue siendo una materia pendiente en la República Dominicana. Las cifras no nos dejan mentir. Aquí la gente no tiene tranquilidad, no tiene seguridad para salir a las calles y tiene temor a la delincuencia y tiene temor a las fuerzas policiales. O sea, a quienes se supone que deben estar para defenderlos, la gente les tiene miedo. Y eso es más grave en los barrios del país. Mientras más pobres son los sectores, más inseguridad hay. Y más drogas. Y
Y bueno, pero no, ni siquiera tocamos el tema de las drogas. O sea, aquí ha llegado la situación a un punto tal que una de las denuncias que se hicieron el día de las elecciones no fue solamente que se estaban comprando cédulas con dinero. También se dijo, y lo escuchamos y vimos algunos videos por las redes, que estaban comprando cédulas con sobrecitos. Con sobrecitos, sí, ¿De droga? Eso es cierto. O sea, entonces, y eso nadie, ninguno, ni usted ni yo nos lo inventamos. Lo vimos los videos. Entonces, esa es la situación. Es difícil, uno se ríe, pero la situación en los barrios es difícil, doña Milú. Lo que está viviendo el pueblo dominicano en los barrios es difícil. Es muy difícil, porque no es solamente la pobreza, es también el abuso y es también la falta de afecto de las autoridades. Porque si hay algo que caracteriza a este gobierno, es que es un gobierno que está orientado a beneficiar a las élites de este país. La política central, y ahí volvemos otra vez a la economía, la política central que caracteriza a este gobierno es una política de privatización, de entregarle los bienes públicos al sector privado. Y a un punto que hasta los ministerios, o sea, cuando el presidente Abinader ha decidido nombrar funcionarios en salud, opta por nombrar dueños de clínicas privadas. Cuando ha decidido crear un ministerio de la vivienda, ¿a quién ha puesto al frente de ese ministerio? A emprendedores, a constructores de viviendas privadas. Esa es la política del gobierno. Siendo juez. Si siguen así, un día de estos nos van a dejar sin Estado. Actividades de opción democrática, la alianza, ¿cómo va todo esto? Bueno, nosotros estamos en este momento, a 60 días de las elecciones presidenciales, de la campaña congresual. Tenemos una candidata presidencial que muy buena, es Virginia, por cierto, con mucho talento. Antares, muchas gracias. Esperamos que el pueblo dominicano pueda verla y pueda tomar una decisión a favor de una propuesta como esta que estamos haciendo, que es una propuesta innovadora, novedosa, una mujer muy preparada, una mujer joven, una mujer con ideas y con valentía para proponer esas ideas, y que además yo creo que el pueblo dominicano tiene la oportunidad de decir: apostamos por algo distinto. Y lo vamos a hacer y lo vamos a construir, y una manera de hacerlo es con el voto. Así que pueden votar por Virginia Antares en la casilla 29 de la boleta, donde vamos a estar por primera vez. Pero también pueden votar por otros de nuestros candidatos y candidatas, que me da mucho gusto en estos días que se están llevando a cabo algunos debates, y esos debates han puesto en evidencia también ¿cuál es la propuesta de Opción Democrática? ¿A qué apostamos? Apostamos a la calidad. Apostamos a gente que vaya a representar a quienes le pedimos el voto, defendiendo sus intereses y sabiendo cómo hacer esa defensa. Ahí lo podemos ver, y podemos ver... me da mucho gusto salir a la calle y que la gente me diga: Milú, los candidatos de Opción Democrática en todos los debates han sido los mejores. Y ahí está Eric Ortiz, que es nuestro candidato a senador. Esperemos también que haya un debate en la provincia de Ocoa, por ejemplo, donde nosotros le hemos hecho una propuesta al pueblo de Ocoa de una mujer extraordinaria, preparadísima. Un lujo de senadora será, no solamente para Ocoa, sino para todo el país, Daris Estrella. Por ellos pueden votar en la boleta 29, marcar esa casilla 29 por ellos. ¿Y qué le digo de los diputados y diputadas? Ahí están peleando, conociendo la situación de los territorios, de los lugares que quieren representar, y haciendo propuestas muy concretas. Las propuestas que son las propuestas generales del partido,
de Opción Democrática, de nuestra candidata presidencial, y también las propuestas de cada una de esas candidaturas con respecto a los temas que dominan y que dominan muy bien, para los cuales se han preparado, y con esa experiencia, con ese conocimiento, es que quieren venir a servir, que quieren decirle al pueblo dominicano: fíjense, nosotros estamos aquí y queremos que nos den la oportunidad votando. Así que votando por nosotros para representarlos bien. Eso es lo que está haciendo Opción Democrática. Si alguien en esta contienda ha llamado positivamente la atención, Ha sido Opción yo creo que no hay duda de que ha sido Opción Democrática. Eso y es por así. eso apostamos a lo bien hecho, y sobre todo apostamos a la confianza de saber que un futuro mejor, el futuro que nos merecemos en la República Dominicana, es posible. Y me ha gustado, doña Minú, que ustedes también han apostado a la juventud. Y eso es importante. Tienen muchos candidatos jóvenes que pueden aportar bastante a la República Dominicana. Doña Minú, hay un tema que, aunque no es noticia ahora, pero que quedó en la duda. ¿Qué fue lo que pasó? La división de usted con el partido de Guillermo Moreno. ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, que hicimos una fusión Con Alianza País. con Alianza País, porque se nos impidió participar en las elecciones de 2020. Hicimos una fusión, y luego de que lo intentamos y de verdad nos esforzamos porque funcionara, pues nos dimos cuenta de que no era posible. De hecho, los caminos que hemos tomado de cara a este proceso electoral dicen que efectivamente íbamos en sentidos no precisamente paralelos. Pero Horacio denunció públicamente el tema de la transparencia de País Posible y esa alianza económica, ¿no? Bueno, no, yo creo que no. O sea, yo creo que nosotros no nos metimos en hablar de esos temas, y menos lo voy a hacer en este momento. Mi posición en términos generales es que uno no habla mal de la familia, de la casa, Correcto. de la gente de donde viene. Porque nosotros fuimos allí porque creíamos en algo que era posible. No se pudo. Bueno, pues respetamos que ellos transiten su camino, y nosotros transitamos el nuestro, porque estamos convencidos de que tenemos la razón y de que es esta. Que este es el camino. El camino de llevar candidatos y candidatas al pueblo dominicano, que el pueblo dominicano diga que sí es posible tener un futuro con gente que está comprometida con lo que pasa aquí, con gente que quiere mejorar la calidad de vida de la gente, que cree que es posible gobernar este país de otra manera y muchísimo más seria, que es posible rendir cuentas, que es posible cuidar este territorio que tenemos, estos 48,000 kilómetros cuadrados. Es posible cuidarlo, y es posible garantizarle a estas generaciones y a las que nos van a suceder que puedan seguir viviendo en este país y que no tengan que salir huyendo. Que aquí vamos a garantizar que la gente viva dignamente, que tenga los medios para tener esa vida con dignidad, que sus hijos e hijas puedan ir a la escuela y tener una educación de calidad, que si tú tienes un familiar enfermo, puedas llegar a un hospital y ser atendido. En otras palabras, es sencillo. Lo que Opción Democrática cree es que nuestra responsabilidad como políticos y políticas es cumplir con el mandato de la Constitución de la República. Doña Minú, nos queda poco tiempo, pero yo quiero aprovechar. Sabemos la situación que pasó en Salcedo, fallecimiento de de niños, adultos, y el luto que reina allí en la familia dominicana, especialmente en la provincia Hermanas Mirabal, para que usted le envíe un mensaje a ese pueblo que es suyo. Bueno, es dolorosísimo lo que ocurrió, porque son familias que conocemos y son familias que estaban allí con sus niños y niñas, confiando
en que estaban protegidos. Sí. Y aquí es importante saber que hay una cuota de responsabilidad que no puede ser evadida. La ley es clara con respecto a que los fuegos artificiales tienen que ser usados bajo un control profesional. O sea, hay autoridades aquí que la ley les da la responsabilidad para que protejan precisamente la seguridad de las personas. Aquí había muchísimos muertos antes de eso, a causa, y muchísimos heridos a causa del mal manejo de los fuegos artificiales. Y eso se empezó a controlar. ¿Por qué se aflojaron las medidas de control? ¿Cómo es posible que en un lugar a donde haya tantas personas, tantos niños y niñas que van confiando, como decía antes, en que las autoridades están cumpliendo con su responsabilidad, estén unos fuegos artificiales tirados ahí en el medio de la gente? ¿Dónde estaban los bomberos? ¿Dónde están las autoridades después que tienen que pedirle cuentas? Porque esos muertos tienen responsables. Y tú me puedes decir que será un homicidio involuntario, pero es un homicidio y está penado por la ley. Y aquí hay que cumplir con las leyes. No es posible que se sigan evadiendo esas responsabilidades, que la justicia no actúe y que después veamos a los responsables paseándose por las calles de Salcedo, frente a las familias que han perdido a sus hijos e hijas o que van a quedarse con personas que van a estar marcadas para siempre, impedidas de llevar vidas normalmente de aquí en adelante porque han sufrido heridas gravísimas, porque tienen el 80%, el 60% de sus cuerpos quemados. Así es. Y que anden paseándose por ahí como si no hubiera sido responsabilidad de nadie. Con esa impunidad es que hay que terminar en la República Dominicana. Y ese es también un compromiso de Opción Democrática, un compromiso con la justicia en la República Dominicana. El que comete un delito tiene que pagar las consecuencias y eso está penado por la ley lo que ha ocurrido. Doña Menú, gracias por acompañarnos. Para nosotros un placer. Nos queda otro tema, pero más adelante le hacemos una invitación formal. No se puede todo en un solo día. Señora, vamos a unos comerciales y enseguida regresamos con más de la emisión estelar de Noticias 16.